¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran por allá, por sus hogares? Sean bienvenidos en esta sesión. ¿Sí se escucha bien? Sí. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Sí, yo escucho bien. Bueno, pues buenas tardes, me presento. Mi nombre es Heriberto del Ángel Cruz. Soy docente de educación especial. Y pues bueno, en este diplomado de trastornos del aprendizaje, pues bueno, vamos a ver un tema que también nos compete trabajar, que son los trastornos de la comunicación y el lenguaje. Vamos a ver algunos temas, algunos puntos específicos para ir abordando. Si tienen preguntas, pues pueden levantar su manita y ya pueden abrir su micrófono y podemos ir respondiendo las preguntas. Pues bueno, vamos a dar inicio. El tema es trastornos motores de la comunicación y del lenguaje. Nos marca este tema trastornos motores, pero vamos a ver específicamente si en verdad son cuestiones motoras o son cuestiones neuronales. Y va a estar enfocado o vamos a abordarlo a educación básica a partir de preescolar. Perdón, creo que me sacó ya regresó. Bien, le vamos a dar clic en el siguiente. Aquí son tres aspectos que tenemos que tener en cuenta, que son el habla, el lenguaje y la comunicación. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? El habla se define como la producción de sonidos expresivos y comprende la articulación, la fluencia, la voz Ajá. y la calidad de resonancia. El concepto de lenguaje incluye la forma, la función y el uso cotidiano de símbolos como la intención de comunicarse, tanto de forma verbal como no verbal. Y de forma más global, la comunicación hace referencia a cualquier conducta verbal o no verbal, intencional o no, que incluye en el comportamiento las ideas o las actividades de otro individuo. Gracias, maestra. Bueno, estamos hablando tres aspectos, 3 puntos, que es comunicación, es lenguaje y es habla. En nuestro tema que nos menciona trastornos motores de la comunicación, en el cual nos hace referencia a la comunicación, que va a englobar los aspectos del lenguaje y del habla. Si hablamos de comunicación, estamos hablando de la parte, cómo nosotros nos comportamos
tanto puede ser verbal o no verbal, puede ser con el cuerpo, pero va a tener una intención o no puede tener intención. Y va a influir en nuestro comportamiento y en las actitudes que nosotros vamos a tener con la otra persona. Y el lenguaje nos va a incluir la forma, la función y cómo nosotros tenemos esa codificación de símbolos, pero va a tener ya una intención de comunicarme con el otro, que puede ser tanto verbal como no verbal. Y dentro del lenguaje vamos a hablar específicamente del habla, en el cual ya el habla nos está dando ahí los sonidos expresivos, nuestra articulación, cómo establecemos las palabras, la fluencia, que va a ser la fluidez de nuestra voz, y la calidad de resonancia que vamos a enfocarnos al tono. Entonces tenemos tres aspectos, que es comunicación, lenguaje y habla. De eso no tenemos que cambiarlo para poder abordar y poder comprender cómo poder trabajar con los niños. En esta primera parte, sí es que siento que... Ok, ya regreso. Sí se escucha. En esta primera parte, pues vamos a ver estos aspectos, que va a ser importante porque de acuerdo a estos tres aspectos, vamos a poder definir y cómo vamos a poder apoyar al niño en el aula. Por lo regular, vamos a encontrarlo en preescolar, en la edad de preescolar, algunas de estas situaciones, pero que si no se atienden a tiempo, va a repercutir en la primaria y obviamente en secundaria. Entonces, es importante que si lo detectamos a temprana edad, va a ser mucho más favorable que el niño pueda desarrollar. ¿Le podamos usar la siguiente, por favor? Gracias. No. Bien. Tenemos tres componentes del lenguaje, que es la forma, el contenido y el uso. El primer componente nos va a indicar cómo se comunica el niño. Y esto nos va a dar a los componentes motores o físicos de su aparato fonoarticulador, que va a comprender mandíbula, lengua, boca, labios, orificios nasales. Toda esta parte nos va a llevar a la parte física y orgánica del individuo. Y abarca el sistema fonético y fonológico. Va englobado aquí obviamente la morfosintáctico. También incluye el apartado de las modalidades de comunicación, cómo el niño va a comunicar los gestos, los signos y las palabras. La forma en que el niño se va a comunicar. El siguiente componente es el contenido. Le podemos dar, gracias. Y aquí nos va a hablar sobre qué o acerca de qué se está comunicando. Vamos a ver cómo él se va a comunicar, qué va a utilizar, cómo se produce y los elementos o objetivos que existen en su alrededor, lo que él va a utilizar para poderse comunicar. Y el tercero es el uso. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y con quién se comunica? Y esto se refiere al estudio de las funciones del lenguaje y las reglas que rigen el uso del lenguaje en su contexto. Y va a equivaler a los aspectos pragmáticos del lenguaje y el uso que se tiene en su entorno, las reglas.
nosotros tenemos que ir definiendo con estos aspectos cuál va a ser el lenguaje que el niño tiene. Por ejemplo, si hablamos en un entorno escolar de primaria, y en primaria hay niños que de repente son muy imprudentes, que tú estás a lo mejor en una plática y de repente interrumpen. Chicos, ¿están ahí? Hola. Volvió a sacar a O el eso. profe. Creo que se fue el maestro. ¿Cuál maestro? Gracias por contestar. Unos minutos, por favor. Bueno, me sacó de nuevo. Sí, profe, ya lo escucho. Ok, gracias. ¿Le podemos dar clic en el siguiente? Ahí está. Muy bien. Esta tabla, en el cual nos habla de los componentes del lenguaje, va a ser importante que ustedes las tengan. Por ahí les voy a enviar un archivo. En el archivo que se llama Trastornos del lenguaje del habla y la comunicación, vamos a ver los aspectos, tanto los que se están utilizando actualmente, y eso a partir de esta tabla con el uso del DSM-5. Entonces tenemos aquí los tres aspectos que acabamos de ver: la forma, el contenido y el uso. En la forma tenemos 4 aspectos: la fonética, la fonología, la morfología y la sintaxis. En contenido tenemos la semántica y el léxico, y en el uso tenemos la pragmática. Entonces, este cuadrito, este cuadro que tenemos aquí, nos va a dar referencia a dónde podemos clasificar a nuestro alumno cuando tenemos un problema de comunicación. Y entonces puede abarcar en los problemas de comunicación, no tiene que estar aunado a otra discapacidad para poderlo clasificar en los aspectos que nos piden. Recuerden que la Secretaría nos marcan las discapacidades y nos marcan también problemas de comunicación, los problemas de conducta, y en problemas de comunicación vamos a ver estos aspectos, el cual no tiene que estar referenciado con alguna discapacidad. Por ejemplo, si yo tengo un alumno que tiene síndrome de Down, no lo vamos a clasificar en comunicación, porque su discapacidad sabemos que ya tiene unas dificultades en su comunicación. Cuando nosotros queremos referenciarlo a comunicación, no tiene que tener alguna discapacidad, sino que tiene que ser algo específico de esos 3 componentes, que es en la forma, en el contenido y en el uso, que tiene que haber algo de la fonética, pero la fonética no tiene nada que ver con una discapacidad intelectual, o no tiene que ver con alguna discapacidad auditiva. Va a ser totalmente diferente para poder nosotros clasificarlo hasta esa área.
Entonces, en estos componentes del lenguaje, que tenemos forma, que es la fonética, y en la fonética nos involucra el conjunto de sonidos de una lengua o dialecto, que quiere decir cómo nosotros comunicamos, por ejemplo, el uso del español, o si vamos hacia el norte del estado de Veracruz, donde hablan náhuatl, tienen algo específico en su fonética, un sonido que los identifica. La fonología, que es la codificación de estos sonidos, que va a ver la comprensión de la palabra. Por ejemplo, si hablamos del náhuatl, la palabra ome, ¿no? Que estamos hablando de números, tiene un significado. Y al escucharlo, pues obviamente vamos a referenciarlo, vamos a estructurarlo de manera gráfica en nuestra mente. La morfología, que es el que estudia las reglas que rigen la flexión, la composición y la derivación de las palabras. En la sintaxis, que va a ser el orden y la relación de las palabras en la oración, así como las funciones que cumplen. Por lo regular con los alumnos, cuando tenemos una dificultad en la comunicación, la sintaxis va a ser primordial o un punto importante en cómo ellos estructuran la oración. Si nosotros vemos que el alumno no estructura correctamente una oración, no completa, entonces estamos hablando de un problema en la sintaxis. Por ejemplo, si él quiere, maestro, quiero ir al baño, por ejemplo, no es una oración corta, pero él no cumple con esa oración y nada más dice, maestro, baño. Entonces ahí estamos referenciando que hay una dificultad en la sintaxis. Tenemos que ver cómo estructura la oración. En el contenido, que va a involucrar la semántica, obviamente todas las palabras que él conoce y que sabe el significado. El léxico, que va a involucrar también todas las formas que él utiliza ya dentro de la oración, las palabras que utiliza y cómo las ordena. Y en el uso de la pragmática ya va a ser las reglas del uso de esa lengua, y que aquí también es importante lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Cómo el niño, a lo mejor a veces nos podemos dar que en la pragmática hay una dificultad en la comunicación porque es cuando nosotros decimos, qué niño tan imprudente, ¿no? Hay algo que está pasando ahí, que no sabe el uso de los aspectos de la comunicación o para entablar una comunicación. Entonces a lo mejor están sus compañeros y de repente él entra, ¿no? Y empieza a hablar y hablar, hablar. Entonces estamos hablando también de ahí que existe un problema en la pragmática y que también tenemos que corregirlo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestro, gracias. No, maestro, todo claro. No se escucha el maestro, ¿verdad, compañeros? No, creo que otra vez lo sacó. Gracias. Maestro, no se escucha, nada más se ve el cambio de pantalla, pero no se escucha. Esperamos unos minutos, el maestro lo sacó de nuevo de la sala. De hecho, maestro, a mí se me escucha cortado en muchos lapsos de que el maestro está dando su clase. Lo escucho muy cortado y no logro entenderle muy bien. De que el maestro, no sé si es mi internet o a alguien más le pasa eso. Así pasa, pero creo que ahorita está fallando mucho las señales Me varias. volvió a sacar. Está fallando por la tormenta. Bueno, a lo menos acá en Tamiagua se va y viene la luz a cada ratito. ¿Me escucha, maestro? Eric.
Bueno. Hola. Sí, lo escuchamos, maestro. Ah, sí. Comentaba, ¿en este aspecto tienen alguna pregunta o duda? Hasta ahorita no, maestro. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Profe, Le ¿nos va a volvemos enviar las seguir. diapositivas? Sí, Ah, ok. sí. Además, el archivo que les voy a enviar va a ser específicamente de los puntos que estamos abordando, porque en la siguiente sesión voy a poner algunos videos de algunos niños y ustedes me van a decir hacia dónde vamos a clasificarlos. ¿Qué dificultad está teniendo? Si es una dificultad fonética, si es una dificultad de la fonología, de la morfología, de la sintaxis, de la semántica, del léxico o de la pragmática. Entonces va a ser importante que podamos revisar estos puntos, porque en la siguiente sesión voy a poner los videos y ustedes me van a ir diciendo hacia dónde corresponde. ¿Sale? Pero sí les voy a enviar el archivo y aparte las diapositivas. Ok, maestro, gracias. Maestro, Vamos a ver en la el archivo ya lo envié a grupo de WhatsApp, el de trastornos. Ok, perfecto. Para que lo tengan a la mano. Gracias. Bueno, aquí vamos a abordar algunas alteraciones que van a ser del habla y del lenguaje. Por ejemplo, en la primera tenemos defectos estructurales y neuromotores del aparato fonador. ¿Qué quiere decir? Es la parte que nos indica al estructurar el habla, o lo que nos va a indicar un sonido que involucra nuestra garganta, nuestras cuerdas vocales, nuestra lengua, los dientes, los labios, las narinas, el paladar. Estos van a ser algunas de las alteraciones que podemos nosotros observar en los niños. Y que por ejemplo, hay niños que tienen paladar hendido o labio leporino. Entonces va a ser una estructura física que se va a ver, ¿no? Por ejemplo, en los dientes, a veces tienen demasiados dientes y que también eso va a afectar. O algunos tienen la lengua que está a la mitad o está partida, que también va a generar que haya dificultades. Otras alteraciones que podemos encontrar pues, es en la hipoacusia. Obviamente el niño no va a escuchar o va a escuchar muy bajo o algunos sonidos, y entonces esto también va a impedir que haya una A veces le pone el audio al maestro, ¿verdad? Sí, tiene muchos fallas, porque no, su pantalla tampoco se ve su imagen. Maestro, ¿y no será posible que nos reparta alguna actividad o algo y pues que nos mande las diapositivas y las leemos para darle alguna actividad? Si es que no logra terminar el maestro su clase. Voy a comentarle al maestro José Luis. A ver qué dice, sí. Por lo menos esperemos unos minutos a ver si se va a conectar el maestro.
y les aviso. Sí, gracias, maestro. Disculpen, ya se tener dificultades con el internet, pero bueno, espero que ya no se vaya. Ya lo conecté. Bien, abordamos en la alteración del habla. Nos quedamos en hipoacusia. Después nos vamos con daños cerebrales, que también va a ser una pauta para que haya dificultad. Que en esto abarca, pues bueno, el desarrollo de cuando está en la gestación, que nos va a indicar, por ejemplo, malformaciones cerebrales. Si hay una malformación, obviamente va a estar interrumpida la comunicación. Y va a haber una alteración por ahí. Obviamente, cuando hablamos de síndromes, que esto nos va a alterar la comunicación. Igual que puede ser ya durante cuando el niño haya nacido, que puede estar expuesto a cualquier sustancia, también esto va a alterar, o inclusive dentro de la gestación, si la madre se alcoholiza, puede haber alteraciones que eso va a repercutir, puede haber una alteración genética y entonces la comunicación también puede estar alterada. Entonces va a ser bien importante que el desarrollo del niño, pues no alteremos este transcurso, ¿no? del desarrollo cuando está en la gestación. El daño cerebral o disfunción adquirida en la niñez. Los trastornos conductuales y emocionales. Por ejemplo, el mutismo selectivo, también vamos a abordar un poquito del mutismo selectivo, hacia dónde va enfocado, que va a ser ya una conducta emocional, que va a involucrar las emociones. La privación familiar o la cultura, que también las culturas a veces involucran mucho. Cómo me desenvuelvo en mi contexto familiar, pues va a involucrar también. Por ejemplo, puede ser que el niño, y esto lo pongo un poquito hablando de las familias que son sordas. Si el niño, por ejemplo, en casa de una familia sorda, papá y mamá son sordos, y el niño es oyente, obviamente también va a estar repercutida porque no va a generar habla. Entonces también podemos encontrarnos estos aspectos, ¿no? Y en la escuela nos encontramos con niños que sí pueden hablar, que son oyentes, pero los papás son sordos. Entonces no tiene un apoyo que le va a reforzar en la comunicación. Entonces, esos son algunos de los aspectos que podemos involucrar o que va a estar repercutiendo en el lenguaje y en el habla, que puede ser varias alteraciones, desde las discapacidades, desde los síndromes que puede estar, pero eso solamente son como referentes. No, lo que hace un momento les comentaba es como para clasificar hacia dónde tenemos que ir, ¿no?
porque ustedes en las escuelas tienen que clasificar. No vamos a poner a un niño con síndrome de Down en alteraciones de la comunicación, porque no pertenece ahí. Obviamente se tiene que ir a una discapacidad, que sería la intelectual, pero no estaría involucrando a la comunicación. Esto solamente referente a la clasificación cuando lo vemos en las escuelas, que hay que clasificar a los niños de acuerdo a sus alteraciones, hacia dónde tenemos que enfocarlo. Le vamos a dar la siguiente. Y vamos a abordar los aspectos del DSM-5. ¿Por qué de ahí? Porque nos habla sobre estos términos que vamos a utilizar y que van a ser adecuados para poder hacer la clasificación. ¿Me puede ayudar alguien a leerlo, por favor? Yo, maestra. Desde la publicación del DSM-5 en 2013, algunas de las patologías del lenguaje, el habla y la comunicación se incluyen para su catalogación diagnóstica dentro de los trastornos de la comunicación, TC, que se consideran trastornos del neurodesarrollo cuando comienzan a una edad temprana. Pueden producir limitaciones significativas en el desarrollo del individuo y no se pueden atribuir en el deterioro auditivo o sensorial a una difusión motora u a otra afección médica o neurológica, y no se explican mejor por una discapacidad intelectual. Incluyen el trastorno del lenguaje, el trastorno de los sonidos del habla o fonológico, TSH, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, TFI, también llamado tartamudez, y el trastorno de la comunicación social o pragmático, TCS. Hola, compañeros. ¿Alguien logra escucharme? Yo sí, compañera. Creo que leí, Ok. pero no sé si alguien me escuchó o estaba yo sola. Okay. No, sí, sí, lo escuchamos, sí, escuchamos. Oh. Perdón, yo era el que estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Disculpen. Bien, vamos a ver entonces aquí 5 aspectos que son para la clasificación. Los trastornos de la comunicación que van a estar englobados como las dificultades severas de comunicación que la Secretaría nos dice, esos van a ser los trastornos de comunicación. Y estos trastornos de comunicación no tienen que estar referenciados a ninguna discapacidad o algún deterioro que sea auditivo, ¿sí? En la clasificación. Y de estos se va a desprender o va a incluir dentro de los trastornos de la comunicación los trastornos del lenguaje, que es importante que los tengamos, porque estos son
los que se utilizan actualmente en el 2023, que es el TL, que es el trastorno del lenguaje, el trastorno de los sonidos del habla o fonológicos, que son los TSH, los trastornos de la fluidez o inicio de la infancia, o en algunos podemos encontrar como inicio tardío de la infancia también, que es el TFI. Y en algunos, en este involucra un poquito la tartamudez, porque la tartamudez no tiene que ver algo con lo emocional. Entonces, por eso es un trastorno de la fluidez o inicio tardío de la infancia que va involucrado aquí. La tartamudez no tiene que ver nada con lo emocional, sino es una cuestión de ritmo en el habla. Y el trastorno de la comunicación social o pragmático, que es el último punto. Entonces, estos aspectos que van dentro de los trastornos de la comunicación, tenemos que aprendernos los trastornos del lenguaje, TL, los trastornos fonológicos del habla, TSH, el trastorno de la fluidez de inicio de la infancia o inicio tardío de la infancia, que también así lo van a encontrar, y los trastornos de la comunicación social o pragmático, que esto lo podemos ya observar en primaria y en secundaria. Ya la parte pragmática, como en las reglas de la comunicación, podemos ver alteraciones ahí. Le podemos dar en la siguiente. Ahora, la prevalencia de estos trastornos va a ser variable, porque no va a ser algo específico que digan, por esta razón tenemos esta situación, ¿no? Los diagnósticos nos van a dar ciertos criterios que pueden ser lo que veíamos hace un rato, ¿no? Puede ser por cuestión hereditaria, puede ser por cuestión de la gestación, puede ser algo del entorno que esté obstruyendo, entonces va a ser variable. Y en esto nos dice que se estima que en los menores de 6 años van a presentar los trastornos del lenguaje entre un 5 o 7%. Nos vamos a encontrar que los trastornos del sonido del habla vamos a tener entre de 3 a 5% o 5.5%. Los trastornos de fluidez del inicio de la infancia o inicio tardío vamos a tener en un menor porcentaje, pero también los vamos a encontrar. Y esto nos indica también en los estudios que lo encontramos más en niños que en las niñas. Esa es una situación. Por ejemplo, los pacientes que tengo, la mayoría son niños. Es muy raro que haya una niña que tenga dificultades en la comunicación. Que sí los encontramos, claro que sí, pero el porcentaje va a ser menor en las niñas. Por lo regular los vamos a encontrar siempre en los varones. ¿Le podemos dar en la siguiente? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. Pregúntenme si tienen dudas. Bien. Ahora, en la etiología de los trastornos de la comunicación va a ser idiopática. Esto quiere decir que no tenemos una certeza de dónde puede provenir. Puede ser de diferente situación. Pero por lo regular siempre va a consistir en que traiga una carga genética. Por lo regular, por ejemplo, si nos encontramos a un niño que está tartamudeando y si nosotros indagamos, posiblemente mamá o papá pudo haber tenido esta dificultad también o la haya presentado. Si el niño, por ejemplo, tiene frenillo,
posiblemente papá también lo tenga. Entonces, por lo regular siempre nos encontramos con una carga genética que el niño que presenta una alteración en la comunicación va a ser algo hereditario. Por lo regular o en su mayor porcentaje. Bien. En el trastorno de la fluidez o inicio de la infancia o inicio tardío de la infancia, que aquí involucramos el tartamudeo, nos marca que hay una probabilidad de 0.7 y de 3 a 6 veces más frecuente en niños con antecedentes familiares. Igual nos sigue marcando que es hereditario. En los trastornos del lenguaje se observan unos índices de heredidad elevados de 5 a de puntos de 0 a 5% y de 0 a 7.5, que también implica una carga genética. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación y hacemos la entrevista, por lo regular, siempre va a haber que nos va a marcar que hay una carga genética, ya sea en el papá o en la mamá. Porque también la mamá puede tener alguna carga genética que tuvo alguna dificultad, pero por lo regular se encuentra más en los hombres. Y por lo regular, quienes se ven más comprometidos en la comunicación, pues lo podemos observar en la discapacidad intelectual, en el trastorno del espectro autista, en el déficit de atención, que es ahí donde podemos observarlo. ¿Qué va a presentar esas dificultades? Las va a presentar, pero ya son parte de ellas, ¿sí? Vamos a dar la siguiente. ¿Alguien me ayuda a leer esta parte, por favor? El trastorno del lenguaje. El DSM-5 define el trastorno del lenguaje como la presencia de dificultades persistentes en la adquisición y en el uso del lenguaje, debido a el déficit en la comprensión o producción de palabras, frases, estructuras o narración. Estas dificultades pueden ser evidentes no solo en la comunicación hablada, sino también en la escrita o en el lenguaje de signos. Los niños con trastorno del lenguaje van a presentar un vocabulario reducido, una estructura gramática simplificada o incorrecta para la edad y un discurso alterado, sobre todo en la narración. Es fundamental prestar atención a las habilidades expresivas y a las perceptivas del individuo para orientar de forma adecuada la sospecha diagnóstica y la exploración pertinente y descartar alteraciones sensoriales, cognitivas o motoras que nos lleven al diagnóstico, diferenciar entre otros con hipoacusia o retraso global del desarrollo de discapacidad intelectual. Gracias, maestra. Nos marca que en el trastorno del lenguaje, pues bueno, vamos a ver esas dificultades. Vamos a ver que va a haber la dificultad en la comprensión, en la producción de las palabras y frases, en la estructura y en la narración. En la hora de que nosotros estamos entablando una conversación, nos podemos dar cuenta si hay esas dificultades. Por ejemplo, omite conectores, su oración no está completa,
dice algunas frases nada más, pero le hacen falta palabras a su oración. Entonces nos podemos dar cuenta que ahí va a haber un trastorno del lenguaje porque algo está pasando. Su estructura de la oración no está completa. Y obviamente no va a ser correspondiente a su edad. Por ejemplo, si estamos hablando de un niño de 3 años, no podemos estar hablando de un trastorno del lenguaje, porque el niño está pequeño. Un trastorno del lenguaje lo vamos a ver a partir de los 6 años, porque ya debe tener una oración completa. El desarrollo del niño podemos tener alteraciones, pero a partir de los 6 años, 5 y medio, 6 años, si hay dificultades en la estructuración de las oraciones, podemos estar hablando de un trastorno del lenguaje. Pero no podemos hablar de un trastorno del lenguaje menor a los 5 años. No podemos decir que tiene un trastorno el niño de preescolar. ¿Sí? Porque aquí involucra la oración, cómo él estructura una oración. Si ya tiene 8 años y no me dice, papá, quiero agua de horchata, por ejemplo, y nada más me señala y dice, agua, papá. Ajá, pero ¿de qué? Si obviamente está viendo que hay agua de horchata y que eso quiere y no me estructura, no me pone a lo mejor los conectores o le hace falta palabras, estamos hablando que ya no corresponde a una edad, porque a partir de los 6 años ya debe de haber una estructura en la oración completa. Entonces vamos a hablar de un trastorno del lenguaje a partir de los 6 años. Pero esto tenemos que hacer una evaluación, obviamente. No lo podemos decir nada más así. ¿Ok? Para eso hay evaluaciones que también se les vamos a compartir para que ustedes tengan un instrumento de cómo evaluar el trastorno del lenguaje. Ahora, en la parte de abajo nos dice, es fundamental presentar atención. Ahí mismo, gracias. Es importante presentar atención a las habilidades expresivas y a las receptivas del individuo para orientar de forma adecuada la sospecha diagnóstica y las exploraciones pertinentes y descartar que haya una alteración sensorial, cognitiva o motora que nos lleven al diagnóstico diferencial, entre otros, como la hipoacusia o retraso del desarrollo o la discapacidad intelectual. Los trastornos del lenguaje no va a tener nada referencial con alguna discapacidad. ¿Sí? Esto solamente como clasificación. Por ejemplo, si yo tengo un niño con déficit de atención y vemos que no estructura adecuadamente, yo no puedo decir que tiene un trastorno del lenguaje porque eso ya va dentro de su patología. Para poderlo clasificar como trastorno del lenguaje no tiene que haber una alteración aunada de esto, alguna discapacidad. ¿Sí? Y los encontramos. Por ejemplo, tengo ahorita un paciente de 9 años, es una niña, y no tiene discapacidad intelectual, no la tiene, sin embargo, tiene trastorno del lenguaje, no me estructura oraciones, me comprende muy bien las indicaciones, porque para poder referenciarlo hacia una discapacidad intelectual tiene que cumplir ciertos criterios, ella no los cumple para una discapacidad intelectual, pero en la comunicación hay un trastorno del lenguaje, no me estructura oraciones. Entonces, ella no está unada a otras situaciones, sin embargo, está presentando un trastorno del lenguaje, porque no me llega a estructurar una oración. Cuando yo dialogo con ella, por ejemplo, me dice, maestro, agua, cuando tiene 9 años, ¿no?
Cuando ella tiene que decirme, maestro, ¿quieres agua? O maestro, te invito a agua. O maestro, ¿quieres agua? No me estructura. Entonces estamos hablando de un trastorno del lenguaje, porque ya no corresponde a la edad, tiene 9 años, y no hay una oración que me complete. Entonces estamos hablando de un trastorno de lenguaje. Pero no está referenciada hacia una discapacidad intelectual, o sea un déficit de atención, o sea un autismo, ¿no? No está involucrado. Estamos hablando de un trastorno del lenguaje como tal. Bien, nos vamos hacia la siguiente. Y tenemos ahí los criterios, por ejemplo, del trastorno del lenguaje de acuerdo al DSM-5, que nos presenta que hay una dificultad persistente en la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus modalidades, ya sea hablado, escrito o en lenguaje de signos. Obviamente, al no tener una estructura de manera oral, en su escritura también va a haber alteraciones. Las capacidades del lenguaje están por debajo de lo esperado para la edad y esta alteración va a causar limitaciones en la comunicación eficaz, lo que interfiere a nivel social, académico o laboral. ¿Por qué? Porque el niño, por ejemplo, esta paciente que tiene 9 años y que no tiene una estructura, obviamente a la hora de jugar con los otros niños, no le van a entender, no va a haber una comprensión del otro. Porque obviamente cuando interactuamos con alguien tiene que haber una comprensión. Y si no lo hay, pues bueno, va a repercutir obviamente en la interacción con los demás. Y tenemos inicio de síntomas de las primeras edades del desarrollo y dificultades no atribuibles, que quiere decir que no se refiere a alguna discapacidad. Y en los diagnósticos diferencial tenemos variaciones de la normabilidad, que obviamente esta parte de diagnóstico diferencial quiere decir que esta sí va involucrada hacia una discapacidad, pero no lo vamos a clasificar como trastorno del lenguaje, solamente que ya va involucrado. Si tenemos una discapacidad intelectual o tenemos algún síndrome, por ejemplo, el síndrome de Down, que va a haber alteraciones, podemos tener que ya va dentro el trastorno del lenguaje, o sea, ya va a haber, pero no lo podemos clasificar como trastorno del lenguaje porque ya va unado. Puede haber trastorno del desarrollo o alguna discapacidad intelectual, los trastornos neurológicos, obviamente, las afasias, los trastornos del lenguaje regresivos, y va a haber comorbilidad posible con los trastornos específicos de aprendizaje también, que estos ya los vieron, estos trastornos ya los revisaron, me parece. Trastorno del déficit de atención y hiperactividad, trastorno del espectro autista, trastorno del desarrollo de la coordinación, trastornos de la comunicación social o pragmático. Estos ya van a tener variaciones del trastorno del lenguaje, o sea que ya va a estar dentro. Pero no lo vamos a clasificar como trastorno del lenguaje porque ya va incluido dentro de su variante. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ya revisaron los trastornos del espectro autista y me pueden decir qué dificultades en la comunicación hay o del lenguaje en el aspecto autista. ¿Alguien de alguno que quiera participar? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes encuentran en un niño con autismo? En el lenguaje o en la comunicación. Maestro, que los alumnos no pueden, muchas veces no tienen desarrollado la capacidad de habla o simplemente o no lo hacen o solo emiten algunos sonidos y en algunos sí se desarrolla por completo. Ajá, ¿alguien más?
También hacen uso de las ecolalias. Así es. ¿Qué más podemos hablar de la alteración en la comunicación o del lenguaje en un niño con autismo? No sé si pueda ponerse como tal, pero una de las cuestiones es, por ejemplo, que no puede mantener la mirada mientras dialoga o habla con alguien más, o sea, evita el contacto visual, pues, perdón. Ajá, que en ese caso pues no sería verbal. Ah, no, me refería a comunicación, ya ve que había mencionado que de varios tipos. Sí, claro, claro, todo esto va a involucrar, ¿no? Entonces, lo que quiero que comprendan es que, por ejemplo, si estamos hablando de un autismo, ya va a haber alteraciones en la comunicación, ¿sí? Pero no lo vamos a clasificar como un trastorno del lenguaje o un trastorno de la comunicación, porque ya va dentro de su trastorno. Para que nosotros hablemos de un trastorno del lenguaje, tenemos que hablar que no tenga nada que ver con alguno de los trastornos o alguna discapacidad para poder clasificarlo, ¿sí? Si hablamos de una discapacidad intelectual, sabemos que ya va dentro de, va a haber dificultades en la comunicación o en el lenguaje. Y obviamente si hablamos del lenguaje, pues va a haber algunas alteraciones, en algunos casos del habla, específicamente del habla. ¿Puedo comentar un caso? A ver si está bien. Sí, en claro. cuanto a lo que estaba mencionando. Por ejemplo, tengo una sobrina que ella cuando está chiquita, pero pese a que está chiquita, ya ve que entiendo que cuando están pequeños, pues hay cosas que no mencionan, por ejemplo, en edad de preescolar, los conectores y todo eso. Ella apenas va a entrar, creo que a primero preescolar, pero no dice, por ejemplo, no dice mamá, no dice palabras así que debería decir, por ejemplo, agua o cosas, o cuando pide algo no lo hace solo por sonidos. Entonces tengo entendido que pues ahora sí que la llevaron a terapia o algo así, o con alguna doctora o algo, y le mencionaron que no tenía nada que ver con algo cognitivo, que era algo que, o sea, que había que desarrollarle, porque tampoco, o sea, con otros niños a veces trata de decir algo, pero como quiera no dice bien, no dice la palabra, o igual emite sonidos, o empuja, o hace cosas corporales, no dicen palabras, así, aunque sea sueltas. ¿Sería ese un caso? No, ahí podríamos hablar de un diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de diferencial, quiere decir que tiene que ver con otra situación. Tiene que haber una evaluación. Por ejemplo, si tiene, ¿cuántos años tiene? Me imagino que 3, si va a entrar a primer grado de preescolar, debe tener 3 años. Sí, 3 y medio, más o menos. Ajá. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico, o tenemos que hacer una evaluación, perdón, por ejemplo, ver cómo está de manera auditiva, si llega a tener por ahí una situación de sonidos que no alcanza a escuchar, o alguna otra situación, a lo mejor un retraso en el desarrollo, que también podemos abordarlos, que alteran la comunicación. Pero no podemos hablar a esa edad de un trastorno del lenguaje porque aún está pequeña. Tenemos que hacer primero la diferencia entre otra variante. Cuando nosotros hablemos de trastorno del lenguaje, tiene que tener ya arriba de 6 años, porque ya no corresponde. Porque, por ejemplo, si la estimulación que está teniendo en casa a lo mejor no es la adecuada, o dependiendo quién la cuida, si papá o mamá no están, está a cargo a lo mejor de abuelita, ¿no? Todas esas situaciones tenemos que revisar para ver cómo está haciendo su desarrollo de lenguaje. Entonces son situaciones que tenemos que revisar para ver si no hay una alteración, si corresponde o si va a un trastorno del desarrollo de la infancia, o nos va a llevar hacia otro diagnóstico diferencial, hacia otra situación, ¿no? Ah, ok. Si estamos hablando de edad de menor de 5 años, de menor de 6 años, no estamos hablando de un trastorno del lenguaje, porque apenas está en el desarrollo.
En el trastorno del lenguaje ya estamos abordando una estructura de la oración. Pero algunos niños también tienen dificultad en la articulación. Ahora, si nosotros ya tenemos un diagnóstico diferencial, por ejemplo, ya tenemos nosotros que el niño de 3 años tiene un autismo, obviamente necesita ya una atención, porque por ende hay una alteración en su comunicación. Entonces tiene que haber un apoyo que le esté dando para que pueda desarrollar su lenguaje. Tampoco podemos decir que no se va a diagnosticar a los niños a temprana edad o que no se les va a dar el uso. Por ejemplo, algunos terapeutas dicen, no, yo le doy terapia de lenguaje, pero hasta los 6 años. A los 5 años todavía no puedo darle. Pero por si ya estamos hablando de una situación de discapacidad intelectual, tenemos que darle terapia, ¿no? Si estamos hablando de un déficit de atención, tenemos que darle terapia. Si estamos hablando de un autismo, tenemos que darle terapia. No podemos esperarnos, ¿no? Si ya tiene un diagnóstico diferencial, ya tenemos que atenderlos. Sí, porque algunos terapeutas no quieren dar atención a los 3 años, pero si ya sabemos, ya hay un diagnóstico de que tiene autismo, obviamente tenemos que darle terapia. Tenemos que buscar un apoyo para ese niño. Vamos a la siguiente. Ahora, hay tenemos por aquí, hay la controversia en el aspecto de la terminología y convivimos con la actualidad con diferentes nomenclaturas, que es lo que estamos viendo. Por ejemplo, el trastorno del lenguaje, TL, que nos refiere el DSM-5, frente al trastorno específico del lenguaje, el TEL, pero ya no se utiliza el TEL, ¿sí? Ya no se utiliza algo como específico. Solamente se denomina como trastorno del lenguaje. Tenemos otra que es el trastorno del desarrollo del lenguaje, que ese todavía se utiliza. Podemos utilizar el TL como trastorno del lenguaje o trastorno del desarrollo del lenguaje, TDL. Son los dos que podemos utilizar. El TEL ya no lo utilizamos, o en terapia nosotros ya no utilizamos el término TEL. El DSM-5 elimina el término específico, ya que las investigaciones recientes sugieren que el trastorno no se limita al dominio del lenguaje. Nos referimos a partir de la hora a que este trastorno como TEL o TDL, que va a ser la nomenclatura que vamos a utilizar. ¿Sale? Entonces, para que se lo tengan pendiente, apuntado. Vamos a utilizar el TL o TDL, trastornos del lenguaje o trastornos del desarrollo del lenguaje. Vamos a darle la siguiente. Ahora tenemos otra nomenclatura que es el trastorno de los sonidos del habla y que en el DSM-5 nos lo indica como dificultad persistente en la producción de la fonológica y que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide que la comunicación verbal de los mensajes. Aquí ya estamos hablando de sonidos específicos. ¿Cómo lo estructura? Un ejemplo de eso ya lo podemos encontrar. Por ejemplo, el niño nos dice, en vez de decir Coco, me dice Toto. ¿Sí? Ya hay una dificultad en el sonido. Entonces, a eso corresponde el trastorno de los sonidos del habla. Ya va a ser específicamente en los sonidos de los fonemas. Si no lo cambia, si no lo omite,
o no lo logra decir. Por ejemplo, las dificultades que tenemos es en la pronunciación de las más comunes, hablando de primaria, y nos encontramos con la C, con el sonido, por ejemplo, que va involucrado la K, que, ki, ko, ku, o con la R, con las trabadas, las que involucran R en medio, alguna consonante, una R y una vocal, ¿no? Vamos a tener esas dificultades. En estas ya involucran los sonidos del habla, en este trastorno. Aquí ya no hablamos de oraciones, aquí ya hablamos específicamente de sonidos que no se están produciendo. Y a esto corresponden los trastornos del sonido del habla. TSH, ¿sí? Vamos a dar en la siguiente. Y en este cuadro vamos a ver, de acuerdo a los criterios que nos sigue manejando el DSM-5 y los diagnósticos diferenciales que también puede tener, ya de acuerdo a una discapacidad o a una alteración específica, y que obviamente nos va a dar esas dificultades. Ahora, de acuerdo a los criterios que maneja el DSM-5, quiere decir que no vas a tener nada referente a una discapacidad. ¿Ok? El primer punto, dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere en la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de los mensajes. Va a haber alteraciones en la fonología. La alteración o causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfieren a nivel social, académico o laboral. Obviamente, pues, a la hora de comunicar, si nos hace falta una letra o le cambiamos el sonido de una letra en la hora de estar hablando una conversación, no se va a escuchar adecuadamente. Entonces nos podemos dar cuenta ahí. Inicio de síntomas en las primeras edades del desarrollo. Eso sí, vamos a ahorita una tabla de en qué momento podemos ver estas alteraciones. Y dificultades no atribuibles a afecciones congénitas o adquiridas. Quiere decir que no tengan nada que ver con una alteración del aparato monoarticulador, que no tenga que ver con los dientes, que no tenga que ver con que haya el labio leporino, paladar hendido, porque eso ya va a ser orgánico. Obviamente si no está completo, por ejemplo, el esquema de los dientes, va a haber una dificultad, ¿no? en los sonidos. Si estamos hablando de un paladar hendido, pues obviamente va a haber dificultad del sonido, porque necesitamos de toda la estructura orgánica para que eso vaya. Y cuando estamos hablando de un trastorno del sonido de habla, quiere decir que está completo nuestro aparato fonoarticulador, sin embargo, no logra decir el sonido. Algo está alterando. Y en los diagnósticos diferenciales, que ya va dentro los trastornos del sonido del habla, podemos hablar obviamente de las regiones, obviamente de la cultura. Les pongo un ejemplo otra vez del norte, cuando utilizan el náhuatl, y entonces a la hora de cambiarlo al español, vamos a ver dificultades. Por ejemplo, la palabra cuchillo, ¿no? Que eso va a ser algo cultural. Por ejemplo, los que hablan náhuatl, ahí por la situación de sus sonidos del náhuatl, en vez de decir cuchillo, dicen cuchillo. Pero es una cuestión de su cultura, ¿no? Porque obviamente su lengua es diferente. Hipoacusia, otra deficiencia sensorial, que también pues va, obviamente, al no escuchar un sonido, no lo va a poder decir. ¿Qué es lo que sucede con los que tienen hipoacusia o los sordos? Si nosotros damos terapia del habla, van a poder lograr entablar una comunicación o un diálogo. Sin embargo, algunos sonidos no los van a poder decir completos porque no los escuchan. Hablamos de la R, por ejemplo, ¿no? Para que ellos puedan decir la vibración de la R.
Hay dificultad muchas veces en los sordos o en los que tienen hipoacusia porque no logran. Entonces, si trabajamos, por ejemplo, con un chico sordo o un hipoacusia en terapia del habla, lo va a hacer de manera de imitación y obviamente de poder sentir la vibración de ese sonido que estamos hablando. Pero no lo va a lograr al 100%. Porque no lo está escuchando. ¿Ok? Deficiencias estructurales, obviamente, pues algo de manera orgánica, que no está completo, puede ser que tenga el labio leporino, paladar hendido, cavidades nasales que están obstruidas, que se van a escuchar medias extrañas, ¿no? Esos sonidos. Las disartrias, que van a ser alteraciones del habla por una cuestión motora. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una discapacidad motriz, hay una parálisis. Obviamente, si no está correcta o no hay un movimiento del habla, del aparato de mandíbula, o no puede mover algún músculo, obviamente pues va a haber una alteración del sonido. Y hablamos también del mutismo selectivo. Y en el mutismo selectivo, pues bueno, lo tenemos como un trastorno de ansiedad con ausencia de habla en uno o más contextos. En el mutismo selectivo, pues bueno, ya va a haber una alteración de ansiedad o algo emotivo. Por ejemplo, yo tuve una situación con una niña en preescolar, una pequeña, tenía mutismo selectivo solamente en la escuela. Ella hablaba en su casa, pero en la escuela no había comunicación, no hablaba nada, parecía como si fuera sorda. Nada. Tú podías poner un sonido y no le afectaba. Era como si al llegar o si sabía que tenía que ir a la escuela desde casa, desde ahí se perdía el sonido y ya no hablaba. Entonces estamos hablando de un mutismo selectivo que en ciertos espacios, por alguna situación que haya ocurrido, ellos dejan de hablar. Puede ser que a lo mejor en casa sí hable, pero en la escuela no. O al revés, en escuela sí hable, pero en casa no esté hablando. Y esa va a ser una situación emocional. Ahí sí hablamos de situaciones emocionales. Y va a ser dependiendo a lo que sucedió en su contexto. ¿Le podemos dar en la siguiente? ¿Me puede ayudar alguien a leer, por favor? Dice, los niños que presentan dificultades de articulación en las edades tempranas tienen un mayor riesgo frente a otros niños de presentar con posterioridad dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, además de problemas de relación social y baja autoestima. Sin embargo, no todos los problemas de articulación van a determinar dichos riesgos, por lo que es necesario identificar con claridad el tipo de dificultades fonético-fonológicas que presenta el niño a partir de una evaluación especializada que indique cuáles son los errores que se cometen al hablar y si estos están ajustados al nivel de desarrollo y edad del niño. El desarrollo fonético-fonológico tiene un periodo amplio de evaluación. Sin embargo, es importante conocer lo que un niño debe o no debe realizar correctamente a partir de los 3 años de cara a un diagnóstico precoz. Bien, gracias. Bueno, el primer punto, ¿cuándo vamos a hablar sobre un trastorno del sonido del habla? Ya podemos estar hablando a partir de los 3 años. ¿Sí?
¿Por qué? Porque a partir de los 3 años ya nosotros podemos empezar a hacer el conteo de qué sonidos a esas edades tiene que tener ya el niño desarrollado. Entonces, si el niño no tiene a la edad, por ejemplo, de 3 años, ya consolidada la M o la N, ya estamos hablando de una situación que tenemos que reforzar o que tenemos que empezar a trabajar. Porque son sonidos que debe tener desde que el niño empieza a balbucear. Si hablamos de balbuceo, uno de los sonidos o de los primeros sonidos es la M y la N. ¿Sí? Entonces, tiene que tener consolidado hasta los 3 años ya esos sonidos. Si no los tiene consolidados, tenemos que empezar a trabajar. Y ahí nos marca un cuadro, que ahorita lo vamos a abordar, un cuadro de para poder verificar a qué edad ya debe tener consolidado los sonidos. Sí, no podemos hablar, menor de 3 años no podemos hablar de un trastorno del sonido, porque a los 3 años todavía no está consolidado. A partir de los 3 años ya empezamos a hablar de que tiene consolidado ciertos fonemas, ciertos sonidos ya tiene que tener. Menor de 3 años no podemos hablar de un trastorno del sonido, porque tiene que ver con la articulación, con los puntos de articulación de los sonidos. Por ejemplo, si estamos hablando de una M, quiere decir que nuestro niño, por ejemplo, lo adquiere cuando está amamantando. Hay una succión, ¿no? Y entonces sus labios se mueven y es cuando produce el sonido de la M. Está empezando a comer, ¿no? Del pecho de mamá. Entonces hay un sonido, produce un sonido. Por eso va a ser importante que el balbuceo esté presente en los niños. Si no hay balbuceo, entonces podemos estar hablando que posiblemente a futuro nos encontremos con una dificultad en la articulación y no pueda desarrollar el sonido. Es importante, obviamente, que tengamos una buena evaluación, pues para determinar en dónde tiene la dificultad este niño, ¿no? O los niños que nos encontramos. Y esto va a ser en preescolar, ahí nos podemos dar cuenta, ahí sí nos podemos dar cuenta ya en preescolar si hay dificultad en algunos sonidos. A partir de una tablita que por ahí ahorita vamos a revisar, vamos a estar hablando de estos sonidos para que ustedes los puedan observar. Y en la sesión 3, que ustedes pueden traer, por ejemplo, un ejemplo de qué es lo que encontraron en sus aulas. Los que, maestros que estén en práctica, los maestros que ya estén frente a grupo, ¿no? ¿Qué dificultades en la comunicación, en el lenguaje y en el habla ustedes encontraron en sus alumnos? ¿Hasta aquí tienen dudas? No, maestro. Bien, entonces, el trastorno del sonido de habla va a estar involucrado la articulación y el sonido específico de cada fonema. ¿Ok? Los puntos de articulación, ¿dónde los presentamos? Si estamos hablando de una L, pues vamos a poner un ejemplo de una L, ¿dónde tiene que estar el punto de articulación? Háganlo ustedes y me dicen dónde tiene que estar posicionado la L, el sonido de la L. A ver. A ver, voy a preguntarle a alguien, ¿sale? Vamos a ver aquí la sala. Maestra Ilse Mejía.
El punto de articulación, maestra, por ejemplo, de la L. Haga el sonido y me dice dónde está posicionada la lengua, los labios, los dientes, para producir el sonido de la L. ¿O alguien que quiera decirme? ¿O sigo buscando aquí quién? ¿Dónde está posicionado qué, perdón, profe? Pues, la lengua, El sonido de la L. La punta de la lengua y los dientes. Ajá. Y los labios abiertos. Otra vez, perdón, no escuché bien. La punta de la lengua en los dientes y los labios pues un poco abiertos. Bien, la L, por ejemplo, el punto de articulación va a ser en la parte superior, pero no en los dientes. Atrás de los dientes y no topar los dientes. Se topa el paladar, pero cerca de la encía, pero por dentro. A ver, háganlo. No vamos a topar los dientes, ¿sí? En la Yo L sí no topo los topamos dientes. dientes. Ya lo hice, sí suena mejor, profe. Había Es- estado equivocada por años. Sí, es que eso es importante. Por eso algunos sonidos con los niños se escuchan medios extraños. Porque si nosotros lo ponemos en los dientes, suena como una L, sin embargo, le hace falta que se escuche claro. Si nosotros lo ponemos en los dientes, no se va a escuchar claro. Si nosotros lo ponemos atrás, en la parte de la encía, pero no topando los dientes, más atrás, en la parte superior, vamos a tener un sonido más claro, más fino, y se va a escuchar la palabra. Porque si no, si lo seguimos poniendo en los dientes, se va a escuchar medio extraño. Entonces va a ser bien importante que en los sonidos, en los sonidos del habla, abordemos bien dónde van los puntos de articulación. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a poner algunos ejemplos y ustedes vamos a ir revisando. Por ahí al grupo le voy a hacer, le voy a pedir al maestro Mario que les pueda enviar la tabla para que ustedes vayan acomodando dónde van a ir los sonidos. Y en la próxima sesión nosotros lo podamos revisar, ir diferenciando ya con los ejemplos y ustedes puedan ir colocando o sabiendo dónde van los puntos de articulación. Entonces, los puntos de articulación van a estar dentro de los trastornos del sonido del habla. ¿Ok? Por ejemplo, otra dificultad en la articulación. Cuando trabajamos, por ejemplo, otra de las más comunes es la C con la A, o la K, o la Q con la I, para sonar el ki. Nos encontramos, por ejemplo, ya en primer grado de primaria o de segundo grado, que hay dificultades y no pueden decir todavía la K, y la cambian por una T. Por ejemplo, en vez de decir coca, dicen tota. ¿Dónde podríamos tener el punto de articulación, por ejemplo, de la C? Pero el que marque el K, K, Ki, Ko, Ku. Inténtenlo hacerlo y alguien me dice dónde podemos ponerlo. ¿Sale? ¿Alguien quiere decirlo? Yo lo intenté y bueno, creo que la lengua se queda detrás de las dentaduras superiores e inferiores. Se queda atrás, entre medio igual de la boca, pero es de arriba y de abajo, no sé cómo se podría llamar. Pero no tocando ni el paladar de arriba
ni lo de abajo, sino que se queda en medio y atrás de las dentaduras. Bien, maestra, gracias. Ahí vamos a involucrar el punto de articulación, va a estar con la lengua y también va a ser un sonido que va a salir de garganta. Sí, es un sonido fuerte. Entonces, nuestra lengua se va a hacer hacia atrás, no va a pegar la parte superior, como decía la maestra, no va a subir al paladar, se va a quedar en medio y la lengua tiene que estar abajo, no tiene que subir. ¿Qué es lo que sucede con los niños? No pueden hacer esto y entonces avientan la lengua hacia enfrente y en vez de que salga la K, sale la ta. La lengua no la pueden dejar abajo ni subir hacia atrás. Entonces, ahí, por ejemplo, utilizamos unos apoyos que por lo regular yo ocupo, que son las paletas más grandes, las que son tipo circulares, ya sean las Tupsi o algunas más grandes, más o menos como las rocaletas, pero sin chile, obviamente, que sean de ese tamaño grande, que podamos hacer que esa lengua se quede quieta y que podamos con la propia paleta aventar su lengua hacia atrás. Entonces, ahí le pedimos al niño, por ejemplo, que ya nos diga el sonido K y ahí se quede. Porque va a ser un apoyo que le vamos a dar para que no me saque la lengua, porque si la saca, la va a cambiar por el sonido T. Y entonces en vez de decir K, va a decir ta. Para decirme, por ejemplo, casa, me va a decir taza. Porque por lo regular los niños avientan su lengua. Entonces, si nosotros tenemos ese apoyo de algo que impida que salga la lengua, va a ayudar a que el niño vaya comprendiendo dónde y se acostumbre su lengua para el ejercicio. Y en estos tenemos que trabajar los puntos de articulación. Algo que, por ejemplo, tenemos que saber, que también vamos a revisar, son las famosas praxias. ¿Alguien sabe qué es una praxia? Son como los ejercicios en los que se tiene que hacer movimiento de labios, de mejillas. Así es, maestra. Las praxias son movimientos que se han ocupado por años, sin embargo, no son funcionales. Por ejemplo, vamos a ponerle dulce al niño en el labio superior y entonces vamos a pedirle que mueva su lengua de izquierda a derecha, como si fuera un parabrisas y que limpie. Eso nos va a ayudar para sacar tal sonido. Eso es una praxia, ¿sí? Pero eso no son funcionales. Por ejemplo, si fueran funcionales, nos servirían para un punto de articulación, pero no hay ningún punto de articulación donde nuestra lengua vaya en el labio superior, en la parte de afuera. O díganme una palabra que nuestra lengua esté en la parte superior de nuestro labio. ¿Hay alguna palabra? No. Así es, no hay palabras que lleven ese movimiento. Entonces, las praxias no son funcionales. Ni los masajitos, ni movimientos de nuestras mejillas. Esas praxias no van a ser funcionales. Y ustedes lo han visto. Por ejemplo, yo cuando salí de la normal, todavía utilizaba, o yo aprendí a utilizar las praxias. Sin embargo, pues
obviamente con los años, pues tú vas sabiendo que no son funcionales las praxias, ¿sí? Porque por lo regular se decía que eran funcionales porque son movimientos de ejercicio musculatorios. Pero nosotros, por ejemplo, para hablar, solamente utilizamos el 25% de la fuerza en los músculos del aparato fonoarticulador. O sea que no utilizamos tanta fuerza. Entonces, esos ejercicios no va a ser lo mismo que, por ejemplo, si nosotros vamos al gimnasio y queremos tener unas piernas gruesas, hacemos mucho ejercicio de piernas. Y con eso se pensaba antes que si haciendo muchos movimientos, nosotros podíamos ejercitar y con eso el niño iba a poder hablar correctamente. Pero no está ahí. Para que el niño pueda hablar correctamente, si tiene un trastorno del sonido del habla, tiene que ver en los puntos de articulación. Y cómo nosotros lo vamos a ayudar para que el niño ponga correctamente el punto de articulación y emita el sonido. Pero eso va a involucrar también la parte neuronal. La posición, más aparte que el niño pueda codificar de qué estamos hablando, ¿sí? Para que pueda desarrollarse. ¿Tienen alguna duda ahí? Disculpe, maestro, una pregunta. Si uno se quisiera especializar en dar terapias de lenguaje o saber un poco más, ¿qué es lo que tendría que estudiar uno? Bueno, antes, cuando todavía existía la licenciatura en educación especial, había un área específica que era la de comunicación, sin embargo, pues ya la quitaron. Ahorita, ¿qué es lo que podemos estudiar? Tiene que ser comunicación humana. En comunicación humana, ahí podemos abordar. O si usted es especialista, por ejemplo, de algún área, hay cursos específicos que podemos tomar para poder tener más conocimiento y desarrollar ahí el habla. Ok, yo soy licenciada en psicopedagogía. Ajá. Tendría, por ejemplo, podría estudiar, es una licenciatura, que es la de comunicación humana, o tendría que tomar cursos, pero tendría que buscar algún curso específico. Por ejemplo, hay un maestro que se llama José Luis Escobar. Él da cursos específicos de todos estos temas y entonces usted puede desarrollar ahí las habilidades para poder tener o poder aplicar una terapia del lenguaje. Pero es importante conocer bien cada situación. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. ¿No? Pregunten, ¿eh? Porque en la otra en la otra sesión ya les voy a preguntar a ustedes. Bien, le vamos a dar en la siguiente diapositiva. Bien, tenemos ahí esa tabla. Esta tabla es de la extracción de un autor que es Bosch, del 2004, y donde nos marca las edades y qué sonidos ya debe tener el niño. Por ejemplo, a los 3 años, tenemos que tener ya consolidado la M, la N, la B, la P, la T, la K, la L, la J, la X. Ya deben de estar consolidados. A los 4 años tenemos la D, la Ch, la D, la G, la F, la R. Este cuadro es un cuadro de voz del 2004 y es español. Se parece mucho a nuestra lengua.
pero por ahí les voy a hacer llegar cuál es el que utilizamos nosotros, el cuadro que utilizamos en México para poder hacer la evaluación con los niños y que esté correspondiente a la edad, de acuerdo, ya para México. Pero este es un referente de esa tabla que nosotros tenemos para que los sonidos ya estén presentes. Entonces, desde los 3 años ya debe tener consolidados ciertos fonemas. 4, 5 y 6 años, ¿no? Que a los 6 años ya es el más tardado, que es la R. Hasta los 7 todavía podemos hablar de un sonido de la R. Entonces, este cuadro nos va a ser funcional. Se los voy a enviar también con el maestro Mario para que ustedes lo tengan. ¿Tienen alguna duda? Yo, maestro. ¿Sí me escucha? Sí, dígame. Yo lo escucho. En la edad de 5 años, las letras que están ahí, ¿cuáles son? Ese que parece un 0 y tiene una raya, la Y que está volteada, ¿a qué se refiere? Perdón, te contesto. Hace un momento dijo el maestro que este cuadro pertenecía, lo entendí yo, ¿verdad? Al idioma español, me imagino que de España, algo así, pero que le iba a compartir el que ya utilizamos aquí en México posteriormente. Ok, sí, porque las únicas que entiendo son las primeras dos Sí, líneas. pero él lo explicó hace un momento. Ok, gracias. Sí, maestra, gracias. Sí, por ejemplo, en la que tenemos en la de los 3 años, está una X, hablamos acerca del, por ejemplo, en España, el sonido de la X, pero aquí en México utilizamos el sonido que es la J, ¿no? Tiene que ya estar presente a los 3 años. Y en la otra que comentaba, la que está al lado de la D, que es una T y como un símbolo que parece J, es el sonido de la Che. Pero yo les voy a mandar la tabla que utilizamos aquí en México para que ustedes ya la tengan. Que ustedes van a poder hacer referente a sus niños donde tienen que estar colocados o donde ya tiene que estar consolidado un fonema. ¿Sí? Este es de voz porque él es español. Él hizo este cuadro, pero de este cuadro se hace el referente al que nosotros utilizamos aquí en México. Ahora tenemos unos minutos para que ustedes me hagan preguntas o tengan dudas. Me parece que esta es la última diapositiva, maestro Mario. No sé si sea correcto. Sí, maestro, es la última diapositiva. Esta. Ok, gracias. Entonces, si tienen alguna pregunta, vamos a aprovechar. Bueno, maestro, me presento, mi nombre es Laura Obando Ponce. Yo tenía un niño, ya ve que ahorita por pandemia, pues los pequeñitos escasamente cursaron el preescolar. Entonces conmigo ingresó un pequeñito que no podía pronunciar bien las palabras, la verdad no le entendía, pero a través de canciones, de cantar canciones con él, le dedicaba 15 minutos a la salida y cantábamos canciones y su lenguaje ha mejorado bastante, maestro. Sí, claro. En la comunicación, por ejemplo, en estos años que tuvimos de pandemia, la comunicación de los niños sí fue afectada, porque necesitamos que el niño tenga esa comunicación con sus pares y con otras personas. Entonces, al estar aislados, no teníamos la forma de comunicación. Entonces, no hubo un desarrollo completo. La pandemia sí nos afectó o afectó a los niños en la comunicación. Si hablamos de los niños de preescolar, sí hubo muchas dificultades porque pues no había la forma en que ellos se podían interactuar con sus pares. Cuando hablamos o los tenemos en el jardín, el niño se comunica con su compañero, juega con su compañero, entonces hay una comunicación. Pero al no haber esta situación y estar encerrados, estar aislados, pues obviamente la comunicación fue afectada en los niños. Entonces, la actividad que está haciendo pues, es favorable porque trabajamos muchas palabras en las canciones,
en los cuentos que van a ser importantes también para el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Pero puede seguir con eso, maestra. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Pregunten, maestros, sus dudas. Tenemos tiempo ahorita para sus preguntas. Maestro, en el cuadro que presentaron hace un momento, mencionaba, bueno, representaba que la che, el niño lo debe de tener dominado a los 4 años. Entonces, yo estoy ahorita en mi servicio y he observado un niño de primer año, primaria, y él, al decir 8, no dice 8, sino que dice 8. Y todos los niños se ríen de él porque, pues, hace cuenta que él es el único que pronuncia la che así, oso. Y los niños les da risa porque los otros no se pronuncia así, es 8. O sea, él creo que, no sé, en ese aspecto, ¿qué ejercicio lo logrará a través de ejercicios? O él a través, como lo mencionaba hace un momento la maestra Laura, que lo practicó con su alumno con canciones. Sí, si estamos, ¿de qué edad estamos hablando? Tiene 6 años. Sí, ya tenemos que trabajar ahí un punto de articulación de la che. El punto de articulación sí tenemos que empezarlo a trabajar, porque es un sonido que él ya debe de tener adquirido a esa edad. Entonces hay que trabajar específicamente el punto de articulación para que el niño pueda mejorar la pronunciación de ese sonido. Obviamente las canciones y los cuentos los trabajamos más en preescolar porque es para el desarrollo, pero ya si ya el niño ya pasó la edad, ya tenemos que trabajarlo específicamente con palabras y con el punto de articulación que le corresponde. Ahí ya tenemos que especificar bien, porque ya pasó la edad. Gracias, maestro. ¿Otra pregunta, dudas? Maestro, yo tengo un alumno de 5 años. También tiene dificultades para la pronunciación de algunas palabras, por ejemplo, la L, la R, la S la pronuncia como che. Como comentaba la maestra hace un momento, yo le pongo cantos, incluso trabajo con él trabalenguas. Son actividades que le he puesto al niño. Mi duda, ¿está correcto que trabaje con él los trabalenguas? No, los trabalenguas no los vamos a trabajar en preescolar. No. No. ¿Qué otras actividades pudiera ponerle para favorecer la pronunciación? Por ejemplo, ya ahí también, si estamos hablando de 5 años. Sí. Y si hay una dificultad en la L sí tiene que empezar a trabajar. A lo mejor la R no, porque todavía no corresponde a su edad. Pero sí la L, porque la L nos va a dar a que al futuro él pueda pronunciar la R. Entonces, si él no consolida primero la L, no va a consolidar tampoco la R. Si nosotros colocamos el punto de articulación, por ejemplo, para la R, es el mismo punto que la L. Coloquen todos ustedes su lengua en el punto atrás de los dientes superiores, en la parte de la encía. Coloquen ahí su lengua. Y ahí va a ser el sonido de la R, solamente que el movimiento va a ser rotatorio. Su lengua se tiene que mover. Lo que le he puesto con apoyo en casa es a ponerle mielecita o dulcecito en el paladar para que él trate de quitárselo con la lengua. No, porque no, ya estaríamos hablando de una praxia. Sí, es lo que estaba escuchando hace un momento. Y entonces la praxia no nos va. Recuerden que para que nosotros podamos decir una palabra tenemos que repetirla. Si, por ejemplo, nosotros solamente colocamos miel o dulce
y no manejamos la palabra o el sonido, no nos va a ser funcional. El apoyo tiene que ser para que él diga el sonido. Por ejemplo, le puede poner dulce. Sí. Le puede poner dulce, pero tiene que hacer el sonido. Ok. Por ejemplo, le ponemos un poquito de chocolate en la parte superior, no atrás de los dientes. Y le decimos, vas a tocar tu lengua, pero vas a decir Lalo, ¿no? Y entonces el niño pone su lengua, pero tiene que decir la palabra. Si nosotros nada más ponemos que haga el movimiento de colocar la lengua, no vamos a producir un sonido. Ok, maestro, muchas gracias. O al contrario. Maestro, buenas tardes. Yo tengo una duda igual. Tengo una alumna en 6º grado de primaria que le cuesta mucho trabajo comunicarse en el aspecto de que como que su respiración es muy constante y las palabras por lo mismo no se le entienden porque habla muy rápido. Es una situación que pues siempre ha sido así la niña y se le ha dejado y se le ha dejado. Considero yo, bueno, o mi duda es si se puede considerar como una situación de lenguaje. Sí, estaríamos hablando ahí de un trastorno del lenguaje, un TL, pero tenemos que verificar que no sea nada orgánico. Por ejemplo, que no tenga que ver con sus fosas nasales y que no tenga que ver con algo que le esté afectando con la respiración. Por ejemplo, algunos niños tienen sus conductos de su nariz muy pequeños. Algunos, por ejemplo, incluso lo tienen del tamaño de un palillo. Entonces, obviamente la respiración no va a ser la adecuada. Y van a hablar muy rápido porque necesitan jalar aire rápido para poder respirar, para que no se les acabe, ¿no? A la hora de estar hablando. Entonces, hay que verificar si no es una cuestión orgánica, sí podemos hablar de eso, y si no, pues estaríamos hablando de otra situación, ¿no? Que tenemos que verificar cómo se encuentran sus conductos nasales. Porque el detalle, maestro, es que también hace como 5 años, sí, 6 más o menos, le di clases a una hermanita de ella y también presenta el mismo problema. Y sí, en algunas palabras como la L no la pueden pronunciar bien. Hay que verificar bien sin que no sea algo orgánico, porque recuerda que comentábamos que hay una carga genética. Entonces, puede ser que el desarrollo de ambas niñas puede tener algo que lo altere genéticamente y que su desarrollo de las fosas nasales sean pequeñas. Entonces, si son hermanas, pueden tener el mismo problema, pero porque la gestación pues es carga de ambos padres, ¿no? Entonces, hay que checarlo. Y si no es así, entonces sí estamos hablando de un trastorno del lenguaje, porque no tiene nada que ver con la parte orgánica. ¿Sí? Gracias, maestro. No, al contrario. ¿Alguien más? La próxima sesión vamos a abordar un poquito o más profundo esta parte de los trastornos del sonido del habla para que ustedes puedan apoyar a sus alumnos en la escuela. ¿Sí? Vamos a profundizar un poquito más en los trastornos del sonido del habla, sin dejar a un lado los demás, porque es importante que tengamos todos. Recuerden que la SEP nos pide que nosotros clasifiquemos en la estadística a los niños. Entonces sí tenemos que tener bien determinado para la clasificación que sean trastornos del sonido del habla, trastornos de la comunicación, trastornos del lenguaje, trastornos de desarrollo del habla. Todos tenemos que tenerlo bien clasificado para saber hacia dónde lo vamos a colocar. O si sea algo de un diagnóstico diferencial que corresponde a una discapacidad,
pero ya va involucrado ahí. Entonces tenemos que tener bien consolidado eso, porque eso los que van a ser futuros maestros pues deben de conocerlo, y los que ya están en grupo pues es más fácil para evaluarlos. ¿Dudas? No, maestro. Muy bien, pues bueno, con esto vamos a concluir. No sé si tengan alguna otra duda, alguna pregunta. Y les voy a mandar por ahí el cuadro para que lo revisen. La próxima sesión la tenemos el 23. El 23 de mayo, entonces por ahí vamos a estar abordando las tablas de los fonemas para hacer la posición correcta de cada uno de los sonidos. Y necesito que sí revisen el documento que se les envió, porque les voy a poner ejemplos y de ahí ustedes me tienen que decir hacia dónde lo vamos a colocar. ¿Ok? Ok, maestro. Ok, maestro. Bueno, entonces, si no tienen alguna otra duda. Entonces, con esto vamos a concluir. Gracias, profe. Linda tarde. A ustedes igual, buena tarde. Gracias, profe. Gracias, maestro. Gracias, profe. Muchas gracias, maestro. Bonita tarde. Hasta luego, gracias. Gracias, maestro. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta la próxima semana. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego, buena tarde a todos. Nos vemos la próxima sesión.